Al abrir el Nuevo Testamento en el libro de Mateo, descubrimos un ambiente totalmente diferente. Roma es el poder dominante en la tierra, conocida hasta entonces como la República Romana, y sus legiones se han extendido por todo lo ancho y largo del mundo civilizado, por lo que el centro de poder ha cambiado de oriente a occidente. Israel sigue siendo un estado dominado, pues los judíos nunca volvieron a recuperar su soberanía, luego de la caída de la dinastía Asmonea. La muerte de Julio César. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado a los pies de la estatua de Pompeyo, siendo apuñalado por un grupo de senadores, liderados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. El asesinato fue motivado por la creciente preocupación de los senadores, sobre el poder cada vez mayor que estaba acumulando César. Esto creó una inestabilidad política, que culminó con la creación del Segundo Triunvirato en el año 43, que tenía como prioridad, vengar a Julio César. Después de su muerte, los dos principales conspiradores, huyeron a Grecia donde levantaron un ejército de 17 legiones, pero fueron derrotados por Marco Antonio y Cayo Octavio, en la batalla de Filipos en el año 42. Casio se suicidó después de su derrota, mientras que Bruto fue capturado, y luego murió al chocar con su propia espada. Pero el acuerdo de triunvirato se disolvió, cuando Octavio derrotó a Marco Antonio y a su aliada Cleopatra, en la batalla naval de Actium, que tuvo lugar el 2 de septiembre del año 31 a.C., frente al Golfo de Ambracia, en el sur de Grecia. Lo que le permitió convertirse en el primer emperador romano, adoptando el nombre de Augusto César. El comienzo del culto imperial. Este nuevo líder, era el hijo adoptivo y sucesor designado por Julio César, que tuvo que luchar para consolidar el control del Imperio Romano. Cuando finalmente aseguró su posición como emperador de Roma, reinó durante más tiempo que todos los césares descendientes de Julio, desde el año 63 a.C. hasta el 14 después de Cristo. En el Nuevo Testamento solo se le menciona una vez, al principio del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, en donde ordenaba realizar un censo general de sus provincias. Como consecuencia, José tuvo que volver a su casa ancestral, en Belén, y se llevó con él a María, quien ya esperaba a Jesús, para dar cumplimiento a la profecía de Miqueas 5:2. El censo imperial fue el impacto más evidente de César Augusto en la historia bíblica, pero hay otros hechos relacionados con este emperador, que habrían sido significativos para quienes leyeron los evangelios en el siglo I. Octavio recibió el nombre de Augusto, que significa grande, venerable o digno de reverencia, lo cual es una insinuación del culto imperial, que afectaría la vida cotidiana de los primeros cristianos en el Asia Menor, en donde se centrarían las 7 iglesias del Apocalipsis. En el año 42 a.C., el Senado deificó formalmente a Julio César como el Divino Julio. Esto hizo que a su hijo adoptivo, Octavio, se le conociera como el Hijo del Divino. Las monedas acuñadas por Augusto durante su gobierno mostraban la imagen del emperador y la frase, el Divino César e Hijo de Dios. Una inscripción egipcia asocia al César como una estrella, el que brilla con el resplandor del gran Salvador celestial. En el año 17 a.C., una estrella poco común apareció en los cielos, por lo que el emperador ordenó una celebración en su honor. No sería extraño pensar, que al principio del libro de Lucas, el autor está contando la historia de Jesús, de tal manera que a Cristo se le ve como el auténtico poseedor de los títulos atribuidos al César, para sus lectores griegos y romanos que crecieron con esa idea. Impacto en el cristianismo. A causa de la larga historia de monoteísmo del pueblo de Israel, el credo romano le concedió a los judíos un permiso para no tener que adorar al emperador. Pero dado que el cristianismo fue considerado como una ramificación del judaísmo, los cristianos también estaban exentos de ser obligados a adorar al emperador romano. No obstante, cuando los judíos comenzaron a denunciar a los cristianos y a expulsarlos de las sinagogas, ya no se les permitió esta excepción. Así pues, el gobierno romano fue el instrumento de la persecución judía en gran parte del Nuevo Testamento. Vemos el primer caso de esto, en los cargos presentados contra el propio Jesús quien estaba siendo juzgado ante Poncio Pilatos, o en el caso de Pablo y Silas en la ciudad de Tesalónica, donde algunos judíos incrédulos agitaron a la multitud diciendo, todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús de Nazaret.
Augusto César murió el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, sucediéndole en el poder Tiberio César. Aunque el propio emperador no reclamó las atribuciones de la deidad que se le dieron en el trono, aceptó los títulos divinos como medio de propaganda. Con el desarrollo de la religión romana, el culto al emperador llegó a ser un deber patriótico entre sus súbditos, pero un terrible mal para la iglesia primitiva, que se esparció de forma descomunal por todo el imperio, a raíz de la celebración del día de Pentecostés en Jerusalén. Para el cristianismo actual, el gobierno de Augusto no fue más que un escalón para la ascensión de Jesucristo en la cultura judía y occidental, que le dio la fuerza necesaria para resistir la embestida de los futuros emperadores, que en su afán de exterminar la fe cristiana, la enmarcaron para la posteridad. Si el video te ha gustado, suscríbete al canal y activa el botón de notificación para futuras entregas. Muchas gracias.